Pues sí. Bueno, nada, vamos a ir empezando, así que guay. Lo primero, nada, darle las gracias a todos los que están aquí, que al final, pues mira, somos unos cuantos. Esperaba menos, pero somos unos cuantos, así que nada, gracias a todos. Y bueno, es la primera cosita así que hacemos como asociación cultural de La Escapada. Esperemos que no sea la última, que vamos a darle un poquitito más de caña a este tipo de cosas. Y bueno, también evidentemente agradecer a Carlos, a Javi y a Matt por haberse prestado a estas aranas, un poquitito engañados, pero bueno, son buena gente, así que bien. Agradecer también, bueno, a Dai, que es mi compañero, a Simone, que está arriba en los mandos técnicos, controlando todo la parte técnica, el streaming, que al final lo conseguimos, así que de puta madre. No sé si hay alguien ahora mismo viéndonos en directo, pero bueno, quien nos vea en diferido, pues gracias por vernos. Y nada, vamos a empezar con la charlita, vamos a hablar un poco sobre ultraciclismo, cómo montan ellos sus pruebas, cómo sería participar en ellas. Y luego también vamos a tocar un poquitito lo que es el ultraciclismo fuera de la competición, que a ver, o sea, la parte más turística del ultraciclismo, ¿vale? Así que nada, si Adai, tú presentas a la gente. Nada, presentamos a los invitados. Yo creo que todo el mundo los conoce, pero tenemos con nosotros a Carlos Mazón, que es ciclista y organizador de pruebas de ultradistancia. Lleva participando en pruebas de ultradistancia desde el 2015, donde participó en la Transamérica. Luego participa en la Transcontinental con unos resultados impresionantes. Three Peaks, Transibérica, Atlas Mountain Race. Vamos, tiene una historia brutal detrás. Ya nos irá contando un poco y eso, con unos resultados de podium, de primeros puestos, brutal. Como organizador de pruebas, crea el Club Ciclista Transibérica Randonners y desde él organiza pruebas de ultradistancia, la Transibérica, la Transpírines. Eh, Ahora ha creado una prueba nueva de gravel por el norte de España, la Basajau. Y bueno, luego tenemos con él a Javi Gamayo, que junto con Carlos forma parte del equipo de Transibérica. Javi viene del mundo del mountain bike, del XC, y bueno, poco a poco se deja seducir por el mundo de la ultradistancia, empieza a participar en pruebas como la Transpírines en dos ocasiones, tanto individual como en pareja. Participa también en la Three Peak, a la que tiene que volver este año porque una buena tormenta les cogió por allí y tiene que superarla este año. Javi es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ejerce como profesor de Educación Física y preparador físico en un centro de alto rendimiento en Valencia y es entrenador de diferentes deportistas, entre ellos Carlos Mazón, que ya nos dirá cómo se lleva eso. Y luego, por último, tenemos con nosotros a Matt Minelli, organizador, como todos saben, de la Gran Guanche Audas, que ha dado un gran empujón a lo que es el ultraciclismo y el bikepacking en las islas. Matt viene del mundo del turismo deportivo y bueno, durante el encierro tuvo ese tiempo y ese empuje para sacar adelante esta prueba. Bueno, sin más, vamos a empezar. Un poco por el comienzo, le empezaríamos preguntando, bueno, para que todos nos entendamos de qué hablamos cuando hablamos de ultraciclismo, ciclismo de ultradistancia, este ciclismo sin asistencia. Carlos, por ejemplo, sí. Vale, pues es un poco complicado, ¿no? Al final, ciclismo de larga distancia es ciclismo que te lleva a superar límites y a recorrer pues distancias de 200, 300, 1000. En mi caso empecé con Trans American Bike Race, que son 6800 kilómetros. Es la primera prueba de larga distancia que hago y es la más dura que hay bueno, en el calendario y bueno, cuando participé fue un poco movido por el impulso, ¿no?, que tenía de viajar, ¿no? Empecé a viajar en 2008 y lo hacía con un corte muy deportivo, ¿no? Había empezado a andar en bicicleta con temas de movilidad y pues como medio de transporte
Y cuando empiezo a entrar en el mundo del ciclismo es a través de la movilidad, ¿no? Usar la bicicleta como medio de transporte y siempre intentar ir un poco más lejos, conocer mi entorno, País Vasco, y cada vez pues necesitaba estar un poco más en forma para llegar un poco más lejos, ¿no? Entonces esa transformación me hizo pues el cada vez hacer rutas y viajes más largos. Y bueno, cuando aquello colaboraba con Bici, que sigo colaborando, ahora soy coordinador de movilidad, y pues por aquel entonces es cuando conocí Eurovelo, ¿no? Y uno de mis primeros viajes de larga distancia pues fue a través de Eurovelo, conocer ciudades europeas. Hice 2.700 kilómetros en 20 días o en 17 creo. Entonces al final, joder, me di cuenta, ¿no? Viajaba con 24 o 25 kilos de bici y acababa haciendo 180 kilómetros de bicicleta al día. Y joder, mis amigos me decían, joder, andas mucho como para ser cicloturista, ¿no? Estás haciendo cosas pues que como si no llevases alforjas, etcétera. Y bueno, un amigo es cuando me dijo, joder, en Estados Unidos están sacando esta prueba, fue en 2014, y pues no me dio tiempo a ir en 2014, y en 2015 es cuando participé, ¿no? Pues al final es la Eurovelo, como aquí es Eurovelo, en Estados Unidos es la Adventure Cyclist Association, y también hacen una prueba, o sea, un recorrido similar, ¿no? Es cicloturista y bueno, en este caso lo llevan al mundo deportivo, ¿no? Y es como a través de Eurovelo en este caso, ¿no? O de viaje, de mis ganas de viajar y de recorrer largas distancias, me meto, ¿no? en el aspecto más deportivo y de competición, entre comillas, porque son pruebas que son muy personales, ¿no? La posibilidad de competir está ahí, pues al final es un reto personal, te mides con otra gente y contigo mismo, pero de competición tiene poco porque no es reglado ni hay unas normas ni un seguimiento muy estricto, ¿no? La posibilidad de hacer trampas es infinita y como organizador pues me doy cuenta, ¿no? de la amplitud de posibilidades que hay. Y al final pues hay que valorarlo como es, ¿no? Es un reto personal y es la oportunidad de poder ofrecer a la gente el exprimirse y ver sus límites, ¿no? Al final ahora estamos este año con la intención, ¿no? Pues siempre que cuando empecé a organizar tenía la idea de Transibérica y desde entonces intentar el hacer partícipe a más gente de esta experiencia de viajar. Entonces como entró Transpyrenees, que es una prueba más fácil, que siempre, bueno, lo ves y no parece sencillo, pero aunque sea muy dura y haya muchos metros de desnivel, siempre digo, ¿no? Pues hay 30 o 40 puertos, al final tienes muchas metas parciales, hay mucho descenso, que siempre la gente pues me vacila, ¿no? Que digo, joder, si es que la mitad es bajada. Y pues, es un poco irónico porque no es así, o sea, sí que hay que subir mucho, pero a nivel mental y de esfuerzo sí que te permite relajar y tener metas parciales que lo puedes dividir en muchos días. Se puede hacer disfrutón, ¿no? No es un reto como demasiado exigente, aunque lo sea a nivel físico, ¿no? No es lo mismo que en Estados Unidos, que tienes 1000 kilómetros absolutamente llanos, el siguiente pueblo a 140 kilómetros, donde tienes una presión, ¿no? De entorno mucho más heavy, ¿no? Entonces es un poco mi percepción y ahora pues por ejemplo este año sacamos 2 eventos de fin de semana para involucrar un poco a las mujeres que participen en este tipo de pruebas y aquellas que no se han atrevido a dar el paso pues que tengan la oportunidad y lo mismo, ¿no? Pues volvemos a buscar el que se involucren, el que participen y el que busquen sus límites, ¿no? El que sean 150, 200 o 300 kilómetros al día pues dependerá de cada persona, de sus límites y de lo que quiera hacer, ¿no? Pero un poco es como lo entiendo. Un poquito, vamos, con lo que acabas de decir, ya más o menos has hecho una introducción bastante buena a lo que es el ultraciclismo. Si me hay dejáis que hablar una hora, hay que cortarle más tal. Pero sí que es verdad que me quedo con lo que acabas de decir, lo de 1000 kilómetros llanos o subidas bajadas. Esta igual va mejor para Javi por su formación y su tal. Es muy mental el ultraciclismo, me imagino. Tienes que Obviamente, o sea, es una tener... prueba que a nivel físico tienes que tener una preparación, pero a partir del segundo día el componente físico o sea, desaparece. A nivel de depleción de sustratos energéticos estás o sea, a cero. A nivel muscular la fatiga residual es muy grande, entonces a nivel mental es donde tienes que tratar de ser muy lineal, ¿no? Y cuando vengan esos altibajos, tratar de estar siempre foco y bueno, pues los momentos buenos que tengas, tratar de ser un poco cauto porque sabes que
bueno, pues te vas a enfrentar a adversidades y en los momentos difíciles tratar de lidiar con ellos, ¿vale? Pero no tener muchas ondulaciones a nivel mental, de decir, oye, pues no puedo más, abandono, no, tratar de ser lineal, ser frío y tratar de, bueno, pues de completar los kilómetros. Y con respecto a la pregunta de ultraciclismo, bueno, creo que ha contestado Carlos muy bien, pero vamos, para definirlo un poco sería pues esa acumulación de horas y kilómetros en la bicicleta, ¿no? Es eso que empieza pues después de una maratón en mountain bike, después de una marcha cicloturista, después de una etapa del Tour de Francia, pues todo eso que empieza después, ¿vale? Si acabas una etapa del Tour y sigues haciendo kilómetros, eso es el ultraciclismo. Y bueno, Sí, un poco, Matt, tú vienes del mundo de de viajes en bicicleta, has recorrido un montón de sitios. Eso también es ultraciclismo, es ciclismo de larga distancia. Sí, si yo no he competido nunca, soy más de dar... si no he competido nunca, soy más de explorar y de dar vueltas. Y yo creo que cada uno tiene su nivel de ultraciclismo, o sea, lo que puede ser 300 kilómetros para una persona, pueden ser 100 para otras personas. Si todo es empujar cada uno su nivel un poco más allá, ¿no? Y sí, yo no creo que hay un número que pueda definir lo que es ultraciclismo y lo que no es ultraciclismo, pero sí que sea sin soporte y nada, sin parar, o sea, que no haya etapas. Yo creo que es un poco lo que define el ultraciclismo. sí, más o menos lo que acabas de decir. Luego está hay, por así decirlo, como dos tipos de pruebas, que es la que va con track, que tienes que seguir la ruta que te indica el organizador, y luego la que es un poco por libre, que son llegando a ciertos checkpoints y tú te organizas como puedas. Gran Guanche es una prueba por track, pero por ejemplo Transibérica es una prueba por checkpoint. Sí, bueno, el tema de los checkpoints es un poco el nostálgico, entre comillas, o reminiscencia de las brevets, ¿no? Al final las brevets sí que en sus orígenes hoy en día ya te dan el rack y sigues la ruta, ¿no? Pero lo discutíamos la semana pasada que hicimos el 300 de Alicante y pasa eso, ¿no? Al final la brevet te fijan unos pueblos donde tienes que sellar, suelen ir a cada 50 kilómetros o 60. Tienes un pueblo donde tienes que homologar que has estado en ese pueblo. Antaño se hacía pues con un sello de la localidad o si estaba cerrado mandando una postal. O sea que el tema era muy nostálgico y es que hay que pensar que estas pruebas se originan hace más de 100 años, ¿no? Entonces, hoy en día esto ha cambiado, entonces el roadbook no se lleva, sigues un track y ya está. Pero antaño no, entonces la aventura era mucho más extensa que seguir un track y dar pedales. Y al final, como dice Matt, ¿no? Hay una parte de aventura, de cicloturismo que está intrínseca en esto, ¿no? Entonces las pruebas que sean el drag es una facilidad para el ciclista que lo hace, pero se pierde el tramo de aventura y de navegación, ¿no? Que al final pues tienes que saber dónde estás, cuál es tu entorno, qué hay. Entonces el obligar a la gente a tener que buscar por qué has puesto ese checkpoint, que hay alrededor, cómo llegar a él, etcétera, pues te permite, ¿no? el que haces más partícipe a los participantes. Generalmente no suele gustar, porque sobre todo gente que no conoce la zona, pues le obligas, ¿no? a tener que hacer un trabajo que hoy en día pues no cuesta demasiado porque hay muchas herramientas online, pero que es arduo, ¿no? El tener que buscar, etcétera. Y volviendo un poco a los orígenes también, ¿no? Las pruebas de ultraciclismo para mí tienen eso, ¿no? La base de las pruebas de antaño, ¿no? Del Tour de Francia, pues Javi decía, ultraciclismo es lo que va más allá de una etapa de ciclismo, de competición, ¿no? De 180 o de 150 kilómetros. Y es que hay que pensar que los orígenes del Tour de Francia eran etapas de 400. Entonces eran etapas donde no había equipo, bueno, en los primeros años, ¿no? Entonces esa esencia de decir, joder, si se puede hacer una Vuelta a España diferente, ¿no? Se puede hacer una Vuelta a España como eran los Tours de Francia o las Vueltas a España originales, ¿no? De 1900, 1904 creo que fue el primer Tour.
eran etapas de 400 kilómetros, y eran todos los días. O sea, al día siguiente salían a las 6 de la mañana, encima quedaban entre los que corrían, o sea, aquello era una locura máxima, ¿no? Era decir, eso es una carrera, pues eso es un poco el espíritu que intentamos recuperar, ¿no? Que My Whole, Transcontinental, Transamérica es lo que buscaban, ¿no? Transamérica al final es una quedada, se queda en la salida, a las 5 de la mañana te dan un GPS y ya está. O sea, es todo lo que se hace. Y la ruta es la Eurovelo de allí, que es la Adventure Cycles Association, generó sobre la Transan y sigue el track y búscate la vida. Entonces, esa es un poco la experiencia, ¿no? De aquí, de decir, no, si es que en 1900 ni había GPS, ni ruta, ni nada. Tenían un track, tenían que llegar a no sé qué pueblo que estaba a 400 kilómetros y búscate la vida. Y gente llegaba a las 10 de la noche, a las 11, y ya está, o sea, no tenían más y pinchaban y se tenían que arreglar la bici. De hecho, hay muchas anécdotas históricas de la gente que llevaba dinero suficiente para poder comprarse una bicicleta. O sea, ese nivel de tener que buscarse comprar una bicicleta en caso de que tenga una avería. Entonces, ese nivel extremo, ¿no? de hasta dónde llegaba la competición, o si eso se podía llamar competición, es no equiparable, ¿no? Pero es un poco la idea de hoy en día de un supporting, ¿no? Búscate la vida, porque volviendo también un poco a lo anterior, que decías de qué es ultraciclismo, estamos hablando aquí de sin asistencia, ¿no? Porque también hay ultraciclismo con asistencia, sigue habiendo, y hay muchas pruebas que son con asistencia, y llevas un equipo, llevas un entrenador, un fisio, un conductor que va siempre dando bote de cobertura, tiene la ventaja de que es más seguro, es mucho más organizado. Son competiciones que son mucho más regladas y tienen más, ¿no?, veracidad, porque hay más control, etcétera. Pero claro, eso es 100% físico. Ahí el tema aspecto mental es muy pequeño, es hasta donde llega la capacidad del corredor de sufrir y llevar sus límites, pero tienes ahí a alguien detrás que te está con el látigo dando y va, tira, come, y ya. Entonces, están guays, pero ya es otro nivel, o sea, es un nivel mucho más profesional, donde el físico es el 90% y donde pues la mayoría de la gente no llegamos porque no estamos entrenados ni es nuestra vida, ¿no? Al final la mayoría de los que estamos aquí pues disfrutamos de lo que hacemos porque lo vemos como aventura, ¿no? Es un poco lo que decía Matt, de querer descubrir, buscar tus límites. Entonces eso es lo que para mí me hace de que estas pruebas sean atractivas y que sean abiertas, ¿no?, a todo el mundo. No necesitas hacer 300 kilómetros que decíamos del límite, pueden ser 100, cada uno tiene su límite y en las pruebas damos un margen suficiente pues para que la gente pues adapte y busque la superación personal, no el voy a hacer 1000 kilómetros porque soy el mejor del mundo en ultraciclismo, no. O sea, es ganas de superarse a sí mismo y explorar esos límites que no has explorado y que te permiten ver la diversidad que hay. Y también, ya por acabar, que si no me quites el micro, estoy aquí hasta que me echéis. Las breves, ¿no? Las pruebas de 200 kilómetros, a partir de 200 kilómetros, hay 200, 300, 400, 600, la París-Brest, que es un poco el alma mater, se dice siempre, ¿no?, una frase que es muy, muy famosa, ¿no?, que en una brevet, ¿no?, cuando se considera a partir de 200, en 200 kilómetros, el proceso mental o el proceso físico te permite, ¿no?, a partir de 200 kilómetros explorar muchos altibajos, ¿no? Entonces dicen, y por la experiencia pues me permite certificar que es más o menos así, pasa eso, ¿no? En una prueba de 200 kilómetros estás ya más de pues 8 o 9 horas encima de la bici, 10, las que sean. Como decía Javi, ¿no? Tienes que asimilar que vas a tener tiempos de picos de forma, picos de estado de ánimo, valles, vas a pasar hambre, frío, muchos estados de ánimo y de físicos diferentes. Entonces, el ultraciclismo te permite también conocerte muy, muy mucho a ti mismo y saber, ¿no?, que vas a tener que afrontar esos momentos, ¿no?, tanto de felicidad, de entusiasmo, de éxtasis, como al revés, ¿no?, de agonía, de sufrimiento, de estrés. Entonces, tienes que estar preparado, tienes que asumir que vas a pasar por esos procesos, porque es parte del recorrido. O sea, vas a tener viento, vas a tener lluvia, puedes tener muchas condiciones diferentes, que aunque el día sea magnífico, vas a sufrir y vas a tener momentos donde no va a ser todo un baño de gozo. Entonces, el mentalizarte para esos procesos es parte del camino, por decir algo, y es algo intrínseco en estas pruebas, ¿no? Y es un poco lo que al final engancha a la gente, ¿no? El decir, cuando afrontas una salida de más de 200 kilómetros, ya sabes que vas a tener estos momentos diferentes y vas a tener que superarlos. Entonces, el afrontar esos estados es lo que al final te queda como experiencia, ¿no? Al final es un camino, un proceso,
y es personal y es un poco lo que para mí me parece más atractivo, ¿no? El ser capaz de asimilar esos diferentes estados y superarte a ti mismo sabiendo, ¿no? que vas a pasar por ese proceso. Y para mí es la clave del éxito de que esto enganche, es eso, ¿no? El decir, hace un día de perros, hace muy malo, pero tengo el control suficiente para saber que lo voy a superar. Eso, vamos, es que es clarísimo. Yo no he hecho ultraciclismo, bueno, pero Adai sí, y al final hablo con él y cuenta cosas así. Luego hay otra cosa que nos llama mucho la atención, es el tema material, que últimamente yo por lo menos veo que se tiende hacia el minimalismo, o sea, llevar lo justo y necesario, porque al final es peso. ¿Cuáles dirían ustedes que sería lo justo y necesario para una prueba? Pues, o sea, en cuanto a material. En cuanto a material, yo creo que lo primero que tienes que tener claro es no escatimar en ropa de abrigo. Da igual, eso también. Da igual o sea, si es verano o el momento en el que estés realizando la prueba. Te puedes encontrar el ejemplo que ponías tú de Tripix conmigo, o sea, un día de 30 a 35 grados por Italia y te metes en Alpes, en zona de montaña, a las 8 de la tarde y te entra una tormenta y te quedas a 5 grados y estás fuera. Como no lleves ropa de abrigo, o sea, y lo primero que tienes que hacer es ponerte a refugio. O sea, tratar de ponerte esa ropa y continuar. Si la cosa se pone más fea, pues parar y al día siguiente volver a salir. Eso es o sea, siempre esencial. Luego llevar, bueno, pues comida al principio, ¿vale? Para ser autosuficiente, 7, 8 horas mínimo, ¿vale? Y luego, pues, como dice Carlos, llevar una tarjeta de crédito que te permita también, pues, ir haciendo esas compras durante el recorrido, ¿vale? Yo diría no cargarse mucho de peso, ¿vale? Porque a nivel muscular, ¿vale? Si no lo has entrenado, bueno, pues va a repercutir. Gente que se mete 10 más de 7, 8 kilos en la bicicleta, pues hay que tener ojo con eso, porque con el paso de los kilómetros la fatiga que vas a crear a nivel muscular va a ser grande, ¿vale? Y un poquito eso, lo que tienes que tener bueno, pues, en mente a la hora de preparar el material. A nivel de repuestos y eso. A nivel de repuestos también, siempre, bueno, pues por lo menos un par de recámaras por si puedes pinchar, aunque lleves tubulés, llevar también tronchacadenas, llevar, ¿qué más cosas podemos llevar, Carlos? Carlos lleva radios y Carlos, todo, ¿no? Es que te voy a comentar una anécdota. Hace 3 semanas, reconociendo Basajaun, a este chico se le caen las bielas al suelo. Si nos pasa eso, algo de los que estamos aquí, pues llamamos a mamá y que venga a recogernos. Pues no, este chico lleva una llave para montar las bielas. O sea, cosas que, bueno, eso ya va en cada uno. Pero lo básico, o sea, eso es elemental, ¿no? Llevar reparación para una cadena si se nos parte, unos pinchazos, incluso un cable si llevamos cableado porque se nos pueda pelar el cable del freno. Bueno, son cosas que no ocupan mucho y, bueno, pues las podemos llevar con nosotros. Matt, en la Gran Guanche haces la prueba por primera vez, haces 3 modalidades, bici de montaña, carretera, gravel. ¿Cómo viste este tema del material que llevaban los participantes? Nosotros, bueno, yo participé en la de carretera y se veían cosas muy diversas, gente con bicis muy, muy pesadas, con mucho material, y el compañero Pachi, que prácticamente no llevaba absolutamente nada en la bicicleta. Sí, yo creo que depende mucho de cómo te la tomes, de cuánto quieras jugártela y también de la ruta, porque claro que una Silky Road, por ejemplo, necesita más equipamiento, más ropa, más un sistema para dormir. La Gran Guanche puede hacerla, alguien la hizo sin nada, o sea, y le ha ido bien. O sea, si te va bien y no llueve, no hace frío, la terminas. Y sí, depende un poco de la ruta y de cómo te la quieras tomar. Hay que tratar que la bici no pese mucho, porque si pesa mucho, sobre todo si hay mucho desnivel, lo vas a pagar. Aunque vaya despacio, hay que subir las montañas, así que yo creo que no debería superar los 20 kilos la bicicleta. Vienes aquí al evento en bicicleta desde Lanzarote, vienes Sí, cargado, yo vienes haciendo bikepacking. ¿Cuál es un poco la diferencia de llenar la bici para un viaje, digamos, de bikepacking, como has podido hacer hasta aquí, que ahora tienes pensado continuar por otras islas, o participar ya sería en un evento, en una prueba? Yo creo que lo que es los abrigos puede ser bastante parecido. Lo que puede cambiar es el sistema para dormir. Yo veo que lo que participa en el evento se llevan una funda Vivi y poco más.
yo me llevo una esterilla, un saco de dormir, una almohada, una funda bibi y puedes llevarte una caseta para dormir si quieres. Yo creo que donde puede rascar peso es en el sistema para dormir. Y bueno, yo me llevo un quemador de alcohol que no voy a usar nunca, pero está allí. Sí, por si quiero hacerme un café. Y sí, yo creo que no se debería superar los 20 kilos de todas formas, aunque vaya de turista, porque luego lo vas pagando. Algo que acaban de nombrar los dos y que yo creo que casi todo el mundo que se adentra en el ultraciclismo se pregunta es el tema de dormir. Porque claro, tú ves pruebas de 1000 kilómetros, ves que el primero la hace en menos de 48 horas, ves el tiempo que ha estado en movimiento y ves que ha estado en movimiento 47 horas y media, pues dice, se ha pegado sin dormir 2 días. O sea, ¿cómo se entrena? ¿Se entrena lo de no dormir? ¿O cómo se hace eso? Porque... A ver, el ejemplo que me estás poniendo son el top 2, Claro, top claro, 3 ves al o top sea, top, pero al final es son con al quien final te... deportistas con unas capacidades fuera de lo normal, una capacidad de sufrimiento llevada al extremo, ¿vale? Claro que se puede y debe practicarse, ¿vale? Aquel que esté animado a hacer una prueba de ultraciclismo y tenga, bueno, en mente la privación del sueño, pues debe intentar, bueno, semanas antes hacer alguna prueba, alguna tirada nocturna, ¿vale? Pero vamos, los casos que me estás poniendo son gente que Claro, lo claro, es que lleva a otro cuando nivel. cuando ves Obviamente, esos, los 5 primeros... igual que con el material, yo te diría, siempre prueba. O sea, no me ponga las bolsas un día a hacer 30 kilómetros en una silla de recovery y no las vuelvas a poner. No, hazte una ruta de 8 o 7 horas, no con el mismo material, pero a lo mejor con el 60% del peso que vas a llevar y, hombre, siéntete cómodo con ella, ¿vale? Lo que no puede ser es que te encuentres en pruebas de ultraciclismo o eventos a gente que dice, no, es que no las he puesto nunca, las he puesto hoy, no voy cómodo, me baila la bolsa. Hombre, eso hay que probarlo antes, ¿no? Hay que estar adaptado al medio siempre, con el que vas a hacer el evento, ya sea competición o ya sea, bueno, pues una ruta por montañas vacías o disfrutando. Hay que probarlo porque al final eso te va a limitar, ¿no? Te va a limitar en tu camino. Yo me acuerdo cuando hablamos por primera vez con Carlos, él nos contaba que creo que te habías quedado dormido o alucinaciones o cosas así, ¿sabes? Que se llega a perder la noción si no lo entrenas. Y hablabas de los microsueños también, A ver, aquí el tema es complicado, como dice Javi, depende, estamos hablando de la gente más top, o sea, gente que pues habitualmente duerme poco. Ulrich, por ejemplo, pues es un ejemplo, yo no dudo que duerma más de 4 o 5 horas al día de normal. Entonces, sí, está ya viejo. No, pero al final es gente que entrena el sueño. Yo también hace 4 o 5 años hice pruebas, ¿no? Al final, como dice Javi, no puedes ir a una prueba y probar cosas, ¿no? Al igual que con el equipo de qué llevar material o qué dormir, ¿no? El dormir, como dice Matt, depende un poco del terreno, la prueba que sea y cómo quieras de ir de confort, ¿no? Al final, los por si acasos son muy grandes y si llevas muchos, pues llevas una bici de 20 kilos. Y si llevas pocos, pues puede pasar que vayas sin el material adecuado y sufras. Entonces, en función del confort que quieras, pues llevarás más o menos peso, ¿no? Yo siempre es algo que lastro, entre comillas, y me siento más cómodo llevando alguna cosa de más. Y reconozco que llevo cosas que acabo no utilizando por si acaso y me hacen sentir más cómodo, más confortable y afrontar situaciones con más seguridad. ¿Es un error o ese peso extra? Pues sí, pero ese miedo, esa incertidumbre, pues la veo reflejada en eso. Pues a nivel de herramienta, pues también llevo cosas que, ¿para qué llevas unos radios, una llave de radios? Llevo llave para soltar el casete, llevo cosas que de normal no has usado nunca y puede que no las use nunca, pero me hace sentir confortable, ¿no? El saber si algo pasa, pues que tengo la capacidad de poder montar las bielas o soltar el casete o cambiar un radio o lo que sea, ¿no? Entonces eso me hace sentir muy, muy conforme. Y respecto al sueño, volviendo, sí, yo me he quedado dormido en la bici y es parte del proceso. Son cuando buscas mucho los límites, ¿no? de tu cuerpo y cuando estás ya dentro de una prueba y fuerzas, ¿no? Al final normalmente intento dormir 4 horas y media, es mi objetivo durante las pruebas, porque asimilo bien el descanso con ese tiempo de
de sueño. He probado a dormir 2,5 y más o menos me funciona bien durante unos cuantos días. También en Transcontinental probé a dormir siestas de 5 minutos y perduras unos días, un par de días, puedes perdurar con ese sueño. Hay que probarlo, digo, cada uno es diferente y le vale, pero claro, al final no es un descanso suficiente y lo que decías, ¿no? Al final el cerebro pues empieza a hacer cosas raras, ¿no? En 3Pix este año iba con menos presión, un poco entre comillas, de disputar y probé cosas diferentes, algo que pues de normal no tienes la oportunidad, ¿no? De probar 4 o 5 días de máximo esfuerzo y intensidad y me vi suficientemente bien como para continuar rodando de noche. Hice el primer stint, creo que fueron 63 horas sin parar y dormí 2 horas y media o 3 horas porque no pude descansar suficiente y seguí. Y ya como entré en un círculo de no dormir y empecé a hacer, pues, no a racionalizar, ¿no? El descanso o a ser objetivo y creía que iba suficientemente bien durmiendo poco y dormí demasiado poco, ¿no? Y al final, pues es una opción, lo puedes valorar. Y claro, como no me veía suficientemente cansado, pues paraba poco y al final acabé entrando en un bucle muy turbio de no ser consciente de que estaba despierto, dormido, etcétera, ¿no? Pero bueno, es algo personal que es muy llevado al extremo y estamos hablando de estar 4 días con una ausencia de sueño, bueno, 4 o 5 días con una ausencia de sueño casi total, ¿no? Entonces es algo, no es saludable, no es recomendable y evidentemente nadie va a empezar haciendo eso, ¿no? Yo empecé haciendo pruebas y lo que os propondría es, como dice Javi, ¿no? Pues salir un día y probar la noche. Mucha gente no ha rodado de noche, es algo que es bonito, si el tiempo es bueno y sobre todo en verano o situaciones que sean favorables, y el salir un día pues igual a las 10 de la noche y hacer una prueba de eso, de rodar toda la noche, y si te encuentras bien o lo has planificado, pues hacer toda la noche y casi todo el día y acabar pues a las 6, 7 de la tarde. Yo creo que es un entrenamiento bueno y el hecho de vivir la experiencia, ¿no? El amanecer, cómo pesan las piernas, ¿no? Cuando sale el sol, la ceguera que te produce el sol y te genera como más sueño. El superar esas situaciones son las más comprometidas y si lo hacéis por ocio está bien y controlando los límites no tiene ningún problema de ningún tipo. Si tienes sueño, pues paras a dormir en la cuneta como hacemos y ya está, ¿no? Al final eso es otro tema también a discutir, ¿no? De si se va de hoteles, pues puedes no llevar ni bibi ni nada y te ahorras mucho peso, tiras de tarjeta y eso es lo más ligero que hay, ¿no? Y puedes hacerlo. Mucha gente, Ulrich, pues yo creo que no sé si lleva bibi, yo creo que no lleva bibi, va de hoteles para las 2, 3 de la mañana, no sé cómo lo hace, duerme sus 4 horas y sigue. Se puede hacer. A mí me siente más confortable pues llevando un bibi y una esterilla y parando cuando tengo sueño y me organizo, pues depende cómo sean las circunstancias de la prueba y cómo me sienta, pues intento alargar lo que pueda hasta dormir y pues en cualquier sitio, ¿no? Al final a las 2 de la mañana no hay nadie en la calle y pues tiras de sitios así un poco más residenciales y duermes y yo me siento confortable y es como funciono. Que hay gente que no le gusta o no se siente confortable, pues hay muchas opciones, ¿no? Hay gente pues que va de hoteles, se puede ir con tienda de campaña, no sé, hay mil opciones que son todas abiertas y ya os digo que es buscar los límites de cada uno. Entonces cada uno pone los límites y ya está, que no hay que compararse con otros ni ver que Ulrich se pasa 5 días sin dormir o hace 60 horas sin dormir, ¿no? Pues hay gente que puede Es y un no. poco tal vez lo más llamativo, lo que más te ha llamado la atención cuando empiezas a ver este tipo de pruebas, pero ni mucho menos es obligado rodar de noche para terminar una prueba de estas. La gran mayoría de gente que participa en estas pruebas, obviamente el grupo principal sí que rueda prácticamente toda la noche, pero de mitad de prueba hacia atrás la gran mayoría duerme y duermen todas las noches. O sea, lo que comentaban antes de que dan un margen suficiente de tiempo dentro de la prueba para que tú te puedas organizar una prueba como la Transpirines de 1000 kilómetros, que tuve la suerte de poder hacer el año pasado. Primera prueba, yo no rodé ninguna noche y, o sea, me quedé sí que llevaba un bibi y una esterilla, pero me quedé todas las noches en un hotel que iba encontrando por el camino y como yo, la mitad de la prueba. Todos nos parábamos, dormíamos la noche y salíamos al día siguiente. Luego en la siguiente prueba, como la Gran Guanche,
ya tienes a lo mejor un poco más de confianza, tienes un entorno que controlas un poco más, que eso también es muy importante, y así te empiezas a aventurar un poco más. Bueno, pues voy a probar, no, vas acompañado, voy a hacer una noche acompañado, a ver qué tal sale, y poquito a poco vas haciendo. Sí que es lo más llamativo, pero ni mucho menos es obligado rodar de noche. Ni obligado ni aporta, iba a decir, demasiado. Al final, el primer año de Transibérica, hace 4 años, un corredor ya de Bilbao, un participante, no tenía ganas de circular de noche. La salida era de noche a las 10 o a las 10 creo que era, y se fue a su casa. O sea, tal cual, y salió a la mañana siguiente, rodó siempre de día, hizo la media más rápida, por supuesto, porque rodaba descansado 8 o 9 horas, y no hubo ningún problema. Acabó en tiempo sobrado de tiempo, bueno, tampoco sobrado de tiempo, pero bien. Y al final, porque obligamos a hacer como 200 o 220 kilómetros al día, que pueden ser muchos, pero bueno, al final lo de siempre, ¿no? Llevamos en 12 horas, 10 horas, y él se lo planeó así, y no hubo ningún problema de tener que afrontar la noche. Y de nuevo también al tema de preparación y los tiempos, recuperando un poco los orígenes, ¿no? Las brevet, y que es un poco en lo que se fundamenta esto, ¿no? De la larga distancia. Lo mismo, ¿no? A partir de la de 300 se sigue haciendo de día, se intenta apurar, salir a las 6 de la mañana, porque te dan un margen de kilómetros hora de media que tienes que mantener hasta finalizar. Entonces hay pasos de control con una ventana de tiempo entre 16 y 30 kilómetros por hora, creo que es. Entonces, en cada pueblo, en cada sello, tienes ese margen para pasar y para finalizar. Entonces, no puedes... El problema está en que cuando las pruebas son de más de 600 más de 600, hay una noche que te obliga, entre comillas, o a haber ido muy rápido para tener un colchón de tiempo para parar, o a rodar de noche, ¿no? Porque esa ventana de mantener una media de más de 16 kilómetros por hora te obliga a que o has ido rápido para tener tiempo de ventaja para descansar, o tener que circular de noche, ¿no? Entonces, como esto se da a partir de 600, en la París-Brest sobre todo, que son 1200, la de 400 se suele salir de noche para entrenar eso, ¿no? El rodar de noche. Se sale a las 12 para tener toda la noche, y bueno, como se circula en grupos, generalmente 20, 30 personas, pues es mucho más ameno, es una forma muy buena de introducirse en circular de noche. Ok, o sea, a nivel organizativo, cuando vas a preparar la prueba, tienes en cuenta, o bueno, cómo se planifica, Matt, por ejemplo, cómo hiciste cuando la Gran Guanche, todo este proceso de cuánto día damos de margen, cuántos kilómetros. Sí, a ver, el Aguanguanche tiene que encajar con los barcos, así que hay que tener en cuenta que Sí, también es arriba verdad, de los barcos. un poco especial. Pero sí, me gusta la idea, la Gravel y la Trail arrancan a las 10 de la noche, porque me gusta la idea que la gente lo intente a seguir de noche. Creo que es algo que hace parte un poco del ultraciclismo, y es algo un poco mágico, ¿no? Y así que la mayoría, casi todos, hicieron la primera noche, el Lanzarote de noche. Llegaron al barco, pasaron a Fuerteventura y hicieron Fuerteventura el día siguiente. Y es algo que muchos no iban a hacer si no fuera por una prueba. Y yo creo que sí, me gusta la idea de que todos lo intenten. Siempre puede parar, alguien ha parado y ha seguido el día siguiente. Pero es algo que hace parte de la ultradistancia, y por eso me gusta que salgan a las 10 de la noche. Pero y en cuanto a, o sea, al tiempo máximo de la prueba, porque tenemos En mi un caso, margen, sí. o sea, yo me imagino que una prueba de ultradistancia evidentemente tiene un trabajo anterior a la prueba, que de scouting, de tal, porque les tienes que dar un track, con lo cual te lo tienes que hacer tú, me imagino, buscar la mejor ruta, y luego echar cálculos para ver cuánto tiempo dejas de margen, que no sea una locura que puedas estar prácticamente de vacaciones, pero que tampoco obligues a la gente a ir con medias de 30 por hora. Sí, esto Vamos. yo no me lo he planteado mucho. O sea, el margen era 10 días, en mi caso, que es muchísimo. Vale. O sea, la mayoría terminaron en 7 días. Y además, o sea, si tardan más de 10 días, ¿qué pasa? Que yo no estoy y me envías el track por correo. O sea, no lo veo... O sea, como la Transcontinental es una clave, ¿no?
tiene que terminarla en cierto tiempo, pero en mi caso no le doy mucha importancia. No sacas el látigo como... En nuestro caso yo creo que lo que buscamos es forzar por lo menos a que estén en esas 8 o 9 horas al día en la bici, ¿no? Esos 160, 180 kilómetros, pues que son donde están esos límites que hemos dicho de una etapa de ultra, ¿no? Más o menos. O sea, en vuestro caso sí calculáis más o menos el tiempo para ajustarlo a que la gente Más o menos unos mínimos. se Obviamente obligue un no poco. vamos a dar 15 días, que estaríamos forzando a 50 Claro. al día, ¿no? Estar en esas 8, 9, 10 horas de bici, que son las mínimas, ¿no? Que se reconocen como ultras. No, respecto a lo de salir de noche, es algo que, como dice Javi, ¿no? Es el forzar a hacer 160 en Transpi y 210 en Transibérica es el mínimo que estaba más o menos planteado, 150 y 160 más o menos en Basajaun. La idea es esa, ¿no? Y el salir de noche es algo que forzarlo está bien para que la gente lo pruebe, porque mucha gente que viene no ha rodado de noche, en una noche entera por lo menos, y tiene dos aspectos, ¿no? Uno positivo y otro negativo. El positivo es que si te permites hacer la primera noche del tirón, te has bajado la media de kilómetros un montón, porque el primer día vas a hacer 24 horas casi del tirón o 20 horas, lo que te permite avanzar muchísimo, hacer prácticamente 300 kilómetros, por muy lento y mucho que pares, vas a avanzar muchísimo y eso te permite bajar la media de los siguientes días muchísimo, ¿no? El ir relajado. Esto tiene un aspecto negativo y es que la gente que no está acostumbrada y pasa la primera noche, llega el primer día y está muerto. Entonces el primer día se lo toma destrozado y bueno, en el caso de Transpyrenees sí que hay estadística y si se sale de noche abandona mucha más gente que si se sale de día. Porque si se sale de día la gente está más acostumbrada y no explora los límites como saliendo de noche. Saliendo de noche les estás poniendo a las 8 de la mañana con 10 horas de haber andado de noche, con gente que anda más, con unas circunstancias que no son favorables, afrontar un día ya tocado. Entonces, claro, cuando ya sales tocado se hace duro y al final empiezan a cometer errores, a entrar en un bucle que la gente que no está muy acostumbrada pues perjudica, ¿no? Y al menos estadísticamente el año pasado Transpyrenees empezó de día por COVID, Francia y historias y acabó muchísima más gente, ¿no? Y un año que la gente iba a ir menos preparada o que podía ir menos preparada, el resultado fue el opuesto, ¿no? Sí que había 8 horas más de margen, pero acabó mucha más gente, ¿no? Y yo creo que es por eso, porque el no haberles forzado a hacer una noche, al exponerles a una situación donde no sé cuánta gente no habrá andado de noche una noche entera, pero igual el 50%, yo creo que fue favorable. Entonces, esos dos aspectos yo creo que son positivos. El ver, el intentar forzarles, ¿no? De salir de noche y que prueben qué es lo que hay, y que al final hacerlo en grupo y todo es favorable y yo creo que es un ambiente positivo. Y luego el aspecto negativo, ¿no? Que expones a mucha gente a que al segundo o tercer día penen más de lo normal porque ya vienen muy lastrados y al final pues eso, tienen que remontar, ¿no? Una situación de un primer día muy negativo de estar muy vacío. A nivel organizativo, algo que en las pruebas con track, digamos con el track dado, como puede ser la Transpyrenees, como es la Gran Guanche, hay una cosa que siempre llama la atención y que a la gente le preocupa antes de comenzar y es el mal tiempo. O sea, en la Gran Guanche de carretera, por ejemplo, llega un momento en el que se cortan los accesos al Teide. En la Sripic el año pasado, donde Carlos y Javi participan, Javi se ve parado en un pueblo antes de un paso de montaña durante varios días porque la carretera está cortada al tráfico por tormenta. Esto a nivel organizativo se intenta prever, se intenta crear una ruta alternativa. Si se te queda la carretera cortada, ahí esperas, hay tiempo de sobra, digamos, dice, pues el corredor tiene que parar a pie de puerto y esperar a que vuelvan a abrir la carretera para seguir. ¿Cómo lo ven ustedes? Por el caso que comentas personal de Tripix, a ver, es una ruta entre checkpoints. Ahí el organizador poco puede hacer, ¿vale? Porque tú mismo te organizas, tú mismo te organizas la ruta. Entonces, no hay un track que seguir, ¿vale? En el caso de que si hubiera un track, pues sí, nosotros sí solemos barajar un par de opciones en diferentes puntos de la ruta para si alguna inclemencia meteorológica o algo pasara, alguna carretera cortada, pues poder dar una opción a los deportistas participantes, claro.
En ese caso de la Three Peak, si lo que se te corta es el checkpoint, te obligas a esperar ahí hasta que pase el mal la tiempo. tormenta, exacto. No Lo que hay, me no hay tocó hacer a mí. alternativa, que fue lo que te Sí, pasó sí, a sí, ti. sí, Y exacto. Mac, tú en la Gran Guanche, ¿te pasó? Se cerró, hubo la mitad de los participantes, no pudieron acceder al Teide, Sí, hubo que eso buscar alternativas. fue mala suerte y también un error mío al no tener lista una alternativa que ya tenía, de hecho, la estábamos hablando, pasar ya estaba establecida, pero no había el track a disposición de los participantes y nada. Yo creo que sí, debería haber una otra opción equivalente y si por si acaso hay nieve en el Teide o está cerrada la cumbre de Gran Canaria. Y desde el año que viene va a haber otra opción. El tema lo veo yo un poco en el sentido de que, por ejemplo, tanto en la Three Peak como en la Gran Guanche, claro, ya la cabeza de carrera había pasado por los 2 puntos. El Teide se cierra un día y medio después de que haya pasado la cabeza de carrera. A Carlos a Javi el segundo checkpoint se le cierra cuando ya había pasado la cabeza de carrera. Entonces eso sí que puede crear un poco como al darle un... ¿no? Sí, sí. El checkpoint estaba 2 puertos más 2 puertos más adelante de donde adelante. yo me quedé cortado. La Ok. cabeza de carrera, una parte iba por el norte, que era Carlos Sí. y el chico alemán que ganó, y por el sur íbamos otros 2 chicos, un alemán, no, austriaco y yo. El austriaco iba 4 horas delante mía y pasó, y yo no pude pasar. Ujú. O sea, bueno, podía haber pasado, pero a costa de mi vida, entonces decidí que no. Claro, sí, sí. No, yo un poco a lo que iba era que, claro, ya puedes crear un track alternativo si la carrera está en marcha, nadie ha pasado por ahí, oye, está cortado, vamos a cambiar por aquí. Pero ya por el Teide, ya una vez pasan 15 corredores, le quitas el Teide a los demás porque está cortada la carretera, haces que esperen. No, ahí yo creo que el tema se complica un poco. Sí, hombre, debe ser algo equivalente, más o menos equivalente, y luego se supone que si llega después, lo que es el resultado final, no, hombre, lo que importa es que termines, o sea, que no seas descalificado por una carretera cerrada. O sea, que tú puedas terminar, que te puedan considerar finisher, y de todas formas, no, o sea, la opción que das tiene que ser equivalente y no que adelantes a lo primero, porque te encuentras en la cumbre cerrada. Pero es que realmente quien participa en estas pruebas tiene que saber que el clima juega en la prueba y que a lo mejor te tienes que quedar parado un día y joderte, Sí, claro, básicamente. algo que puede pasar. Incluso puede haber un viento fuerte en Fuerteventura. Es un evento que dura varios días y o sea, con el clima no puedes hacer nada, está claro, y hay que aceptar un poco, adaptarte un poco o esperar o seguir aunque parezca imposible o dura. O sea, algo que no se puede controlar, lo del clima. Bueno, para no alargarnos mucho, ya después, si quieren, hacemos rondita de preguntas, por si alguno se queda, tiene alguna duda que se nos ha escapado o alguna curiosidad que necesita satisfacer, pues vamos a dejarle preguntar. Vamos a salir un poquito de lo que es competición e ir un poco más allá de lo que generan ustedes a través de organizar estas pruebas, porque sí que es verdad que veo mucho, sobre todo en el Instagram de Gran Guanche, que está las 3 pruebas que organizas, pero luego mucha gente que te viene a hacer la ruta fuera de las fechas de la competición. Vamos, que generáis una sinergia muy buena con el entorno y con vamos, la parte turística de lo que es el ultraciclismo. Sí, lo mío, la Gran Guanche, se inspira más a lo que es montaña vacía que a carreras. O sea, es más la idea de compartir una ruta que hacer eventos competitivos. Yo creo que los Audas son algo complementario para promocionar la ruta. Y sí, hubo mucha gente que ha recorrido la ruta. Yo calculo por las redes unos 300 personas este invierno, pero seguro que habrá más que
que no tienen Instagram, o sea que no puedo saber exactamente cuántos son. Y sí, a la gente le está gustando. Verdad que desde Europa no hay muchas más opciones si quieres hacer bikepacking en invierno. El sur de España, pero Canarias es lo ideal a lo largo del invierno. Y además es un destino ideal porque los barcos ayudan y hay playas, o sea, el clima en la playa siempre es bueno y es cómodo acampar un poco por todos lados. Yo creo que para principiantes de bikepacking es lo ideal. Es muy, muy, muy simple comparado a otros sitios. En vuestro caso, ¿notáis ese, o sea, hay gente que se pone en contacto con ustedes para pedirles el track? Sí, sobre todo el tema Badlands es la que más de recorrido cerrado, porque al final Transpírenes y Transibérica siempre es un recorrido que ha cambiado históricamente, ¿no? Y es parte del juego, ¿no? El ofrecer algo diferente. Badlands fue el recorrido prácticamente igual, ¿no? Los 2 años, y sí que mucha gente preguntó por el track. Bueno, es público ya en la web desde el primer año, o sea, antes del evento no, pero una vez hecho el evento sí que ha sido público. Y no sé la gente que ha participado, pero sí que sé la repercusión que tiene, ¿no? En Gorafe pues tengo afinidad con Rosalía y José, ¿no? Se llama el del bar. Y bueno, pues ha notado, ¿no? O sea, que de no haber nadie o muy poca gente, un pueblo que no conocía la gente y tener, ¿no? Mucha presencia y muchos guiris. O sea, se ve gente que no se saben de dónde sale, la gente del pueblo no sabe de dónde sale la gente ahí, que vienen con unas bicis muy raras. Y claro, es gente muy España profunda y, joder, muy impresionados y muy volcados. Y claro, lo agradecen porque son pueblos que estaban abocados prácticamente a la muerte, ¿no? No tienen casi turismo, no tienen demasiado que ofrecer, entre comillas. Han vivido históricamente, pues sí que Gorafe precisamente y tabernas, ¿no? Con el cine, pero hace muchos años ya que dejó de hacerse cine allí. Y ahora, pues gracias a la bicicleta, pues, están retomando, ¿no? Tabernas, por suerte, es un poco más grande y ofrece más historias, pero Gorafe es muy pequeño y no tiene nada. Cabo de Gata, pues es mucho más turístico y no tiene este problema, o esta reseña no es aplicable, ¿no? Entre comillas. Pero sí que en pueblos así de paso, que son más pequeños, pues sí que lo notan y entiendo que lo agradecerán, no sé si mucho o poco, pero ya te digo que con hambre llega la gente y eso siempre es bueno. Yo creo que sí se agradecen. Antes de la charla esta lo comentábamos que eh, como que lees en foros y esto y normalmente la gente se queja de la gente está tan tranquila en su pueblo y ahora le vienen a molestar con las bicis y tal. Y yo creo que la impresión cuando hablas con gente del pueblo es totalmente la contraria, que no, o sea, que se agradece totalmente y además es un turismo, por decirlo así, bastante respetuoso, porque una de las cosas bueno, que se exige, que se nombra siempre en las reglas es lo que tú consumas, llévatelo. O sea, no dejes rastro de tu paso a través del track o del recorrido, vamos, que no es un turismo que vaya allí de botellón, es algo totalmente fuera de lo que conocemos por turismo de sol y playa, vamos, que... La gente local de estos pueblos, tanto en Badlands cuando hemos estado nosotros, como otras rutas como Montañas Vacías, que es la zona de Teruel, o sea, lo agradecen cuando te ven, o sea, el reporte económico que dejas en esa gente que ostenta los bares, los hospedajes, es brutal, o sea, es brutal. Y yo creo que la gente que montamos en bici solemos ser respetuosa con el medio, no solemos llevar nuestros envoltores y tirarlos en el siguiente pueblo y vamos, para nada, o sea... Yo he visto en Montañas Vacías la gente del pueblo decir, ¿cuándo vienen más? Y no vienen más, y es que ha pasado uno hace un par de días, o sea, porque no están habituados a ver gente allí. O sea, allí va gente en Navidades, en Semana Santa y en verano, que son los que viven en las ciudades grandes, en Valencia, en Zaragoza, pero si no durante el año no ven a nadie. Y ahora, por ejemplo, abro esa porque la he hecho un par de veces, la de Teruel, pero en Badlands ha pasado igual, en Gorafe, comentaba el chico este del bar, en enero dicen, ¿cuándo venís? ¿Cuándo es la prueba? ¿Que podemos organizar? ¿Que el año que viene traigo un camión? O sea, de todo. O sea, sí, monto aquí un chiringo y es que el reporte que tiene a nivel económico es brutal para unas zonas que cada vez están más en el olvido, ¿no? Aquí, Matt, ¿has tenido algún feedback? Porque durante la carrera vi que sí había gente que
que dormía en sitios que yo no considero habituales, como son La Esperanza, en Sí, Gran una... Canaria, en Telde, creo que es después de Sí, la sí. primera subida, que no son destinos así que nosotros conocemos que dices tú para quedarte. Digo, ¿realmente hay un hostal en La Esperanza para quedarte? Yo, por ejemplo, no sabía hasta la Gran Sí, Guanche. La Esperanza es un sitio un poco clave porque luego no hay nada hasta Vilaflor. Así que muchos que recorren la ruta intentan quedarse en La Esperanza o en La Laguna. Y ahí sí hay un hostal que yo creo que a lo largo del invierno trabaja con los ciclistas y yo creo que está trabajando más que antes. Y bueno, sí, yo creo que a lo largo, un poco a lo largo de todo el recorrido, los ciclistas se quedan en sitios donde habitualmente no hay tanto turismo. Y sí, lo bueno es que reparten el dinero de una forma más uniforme por las islas. No tiene nada que ver con el turismo de los hoteles, está claro. Una pregunta que siempre nos hacemos todos a la hora de la Gran Guanche, que no se sabía cómo iba a salir al principio, si iba a aportar, si iba a restar, es el tema de la comunicación con los barcos entre las islas. Al final, a nivel de la gente de ver la prueba, de seguirla a través de Watcher o la página web de Gran Guanche, vimos que es algo que llamó mucho la atención, que le dio mucha emoción a la prueba. Eh, no hay una... Tú has intentado mantener una comunicación con las navieras, sí que es complicado llegar a tener algún Sí, tipo lo he de acuerdo con intentado, ellos. lo intentaré otra vez. Yo creo que algún día deberemos llegar a un acuerdo o de alguna forma de colaboración. De momento simplemente no me contestan, o sea que no sé, yo creo que sí, llegará, no sé, será dentro de un año, será dentro de 6 meses o 2 años, pero en algún momento se darán cuenta de la idea, de la ruta y sí, yo creo que en su interés también ayudar un poco, llegar a un tipo de acuerdo. Lo ideal sería un forfait, o sea que los cicloturistas o los participantes de los eventos se compran los tickets todos juntos, o sea que en esta semana puedan utilizar los barcos. Y yo creo que es más cómodo para todos. O sea, pero bueno, hay varias formas de colaborar y yo creo que sí, solo es cuestión de tiempo. Son empresas muy grandes y no es fácil entrar en contacto con una persona que sí te puede ayudar y puede llegar a un acuerdo. Pasamos a alguien. ¿Tiene alguna pregunta? Pasamos micro. ¿Nadie? Vale. A mí se nos quedaba una cosita atrás, espera, aprovechar un segundito, se nos quedaba un poco atrás. Aprovechar a Javi como entrenador deportivo. Entrenas a varias personas que participan en este tipo de pruebas, entre ellas a Carlos. A lo mejor Carlos no es el ejemplo de para poner a la hora de entrenar, pero yo entiendo que hay dos tipos de personas que preparan este tipo de pruebas. Hay dos formas. Gente que, digamos, no van con un entrenador, no tienen un entrenamiento arreglado, sino es gente que sale todos los días 8 o 10 horas y que siempre está de viaje en bicicleta. Y luego deportistas, digamos, un poco más esquemáticos, un poco más con un entrenador, a un entrenador que siguen una planificación. En tu caso, obviamente, es este segundo. ¿Cómo preparas a un deportista para este tipo de pruebas? ¿Qué es lo más importante? ¿La zona 2? Bueno, en primer lugar, pues es conocer un poquito al deportista, ¿no? Hacer un análisis pues, de la condición, del nivel que tiene el deportista y en base a ello luego trabajar, ¿no? Trabajarle pues las fortalezas que tenga, potenciarlas y bueno, los limitantes que tenga, pues por ejemplo con una persona, un ciclista que te venga del mountain bike, que estoy seguro que tiene zonas de alta intensidad muy desarrolladas, pero a nivel aeróbico a lo mejor falla un poco más, pues potenciar esas debilidades que pueda tener, ¿no? Eso es un poco la idea. Y luego, pues sí, obviamente, durante los primeros meses de la temporada, desarrollar ese umbral aeróbico con rodajes largos, ¿vale? Cada vez en progresión siempre. Y conforme nos vayamos aproximando al evento, pues bueno, aumentar un poquito la intensidad y luego hacer rodajes específicos. ¿Con eso qué quiero decir? Pues rodajes en torno a lo que se va a encontrar en un día de un evento de ultradistancia, ¿no? Esas 8 o 9 horas, ¿vale? Siempre en progresión, repito. Y bueno, pues ver que el deportista pues es capaz de afrontarlas
tanto físicamente como psicológicamente, ¿no? Y de disfrutarlas, ¿no? Que al final es un poco de lo que se trata. También es importante, bueno, pues que desarrollen un trabajo de fuerza durante los primeros meses y luego a nivel recordatorio durante el resto de la preparación para esa prueba objetivo, porque les va a hacer mejorar su resistencia a nivel muscular. Y estamos hablando de que, bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Que tienen que cargar con 4, 5, 6, incluso hasta 10 kilos más en la bicicleta, y es importante hacer ese trabajo de fuerza, tanto fuera de la bici, con trabajo de fuerza en sala, en gimnasio, como encima de la bici, ¿vale? Con trabajos de torque, con trabajos de arrancadas, ¿vale? Es un poco, pues... ¿Entrenarías a lo mejor más horas semanales de lo que se suele entrenar a deportistas con otro tipo de pruebas más cortas? Obviamente, pero depende también del objetivo que tenga el deportista, pero mínimamente a la semana. Es que es una pregunta muy, muy concreta, es que cada deportista es un mundo diferente, ¿vale? Entonces, lo que vale para uno no va a valer para el otro, pero sí, unos volúmenes de 8, 9, 10 horas, siempre en progresión, con semanas de recuperación que favorezcan las adaptaciones del deportista, pues es lo que se debe, unos mínimos, ¿no? De ahí para arriba, o depende, ¿vale? Tampoco se trata de quemar al deportista. Pero ya te digo, es una pregunta muy concreta, cada sujeto es diferente, hay que analizar qué fortalezas tiene. Si viene con una experiencia, un tío como Carlos, que tiene pues, el culo pelado de hacer pruebas de estas, pues no hace falta tampoco pues, tiene un umbral anaeróbico súper desarrollado, pues trabajarlo como a otro sujeto que viene del mountain bike o viene de hacer marchas cicloturistas de 100 kilómetros, que sí que habrá que trabajarlo bastante más. Pues con él, pues a lo mejor trabajar la fuerza, que no lo había hecho de una forma tan específica en el pasado, pues potenciar esas debilidades que puedas encontrar, que tiene pocas, pero las tiene. Pues no sé, yo creo que si no hay más preguntas, vamos un poquitito con algo que hemos tomado ya como, como clásico en esta segunda temporada de La Escapada. ¿Te habías olvidado que? No, yo no me quiero ir sin escuchar el peor momento que han pasado sobre una bicicleta sin que sea caída. Vale, vamos a pasar a nivel físico, ¿te refieres? Sí, a nivel físico a pájara, La pájara más gorda, ¿no? o yo qué sé, o tu tormenta en la City Peak, que a lo mejor no fue pájara, pero te vistes ahí y querías un helicóptero para que te sacara de ahí, pues ese momento que tú digas, ¿qué coño hago encima de la bicicleta? Pues por mira, Dios. yo creo que la pájara más gorda que yo he tenido encima de bicicleta fue en mis comienzos. Creo que a todo el mundo le suele pasar al principio, pues que intenta hacer cosas para las que no está preparado. Y pues yo recuerdo que tenía 18 añitos, acababa de empezar en esto de la bici y salí con la grupeta de mi pueblo a hacerme mi primera etapa de más de 2 horas de mountain bike, eran 60 kilómetros, y yo trabajaba aquella de socorrista y tenía que estar a las 12 en la piscina para abrir, y salimos a las 7 y dice, bueno, a las 11 estoy de sobra en el pueblo. Bueno, ¿qué pasó? A los 40 kilómetros, o sea, derrumbado, o sea, pájara, depleción de glucógeno a tope, fatiga muscular, no podía, es que día de decir, no doy una pedalada más. Total que al final tuvimos que llamar a la hija de un compañero de la grupeta y que me viniera a recoger para llegar a abrir la piscina. Yo creo que ese es el recuerdo más de pájara más gordo que tengo. A partir de ahí, pues bueno, la experiencia y bueno, pues el entrenamiento y el conocimiento que he ido adquiriendo, pues evita que tenga ese tipo de situaciones, ¿no? Pero sí, ese es el peor recuerdo que yo creo que tengo. Bueno, yo creo que fue el año pasado cuando abrieron las comunidades que tenía ganas de salir de ruta y me fui por Andalucía y claro, estaban muchos bares cerrados, muchos supermercados cerrados y nada, a veces parece absurdo, pero cuando estás en bicicleta sigues, o sea, tienes problemas y lo que haces es seguir. Y nada, al final por suerte había agua, pero no había comida y estaba por Sierra de Cazorla y Segura y nada, yo estuve sin comer allí yo creo que 24 horas porque no había ni restaurante ni supermercado y llegué a un punto que tuve miedo. O sea, además estaba con BTT, estaba por pistas y ni podía llamar a un taxi, no sabía cómo conseguir comida. Y ahí sí, la pasé un poco mal, tuve miedo, pero bueno, yo creo que sí, que te queda hacer, seguir y esperar llegar a algún sitio donde... Tal vez ese es como el gran miedo de todo el mundo, ¿no? De quedarse sin comida y bueno, y pasar mucho frío a la intemperie y no tener donde refugiarte. Yo creo que eso es un poco los miedos que tenemos todos, ¿no? Sí. El quedarte sin comida y eso te hace cargar con todo lo que tienes y más y después llegas con 20 barritas a la meta que no te has comido porque no hay quien se las coma. Pero vamos, es de los grandes miedos.
Ahí yo me comí todo lo que tenía, lo comí y sí, estuve varias horas sin comer y tuve miedo. Y al final, bueno, se solucionó llegando a un pueblo y había un supermercado. O sea, todo bien. Bueno, yo creo que al final lo que dice Javi, ¿no? La primera vez que sales en bici y te comes una pájara puede ser un punto malo. La comida también en Estados Unidos tuve una crisis de pues un pueblo de los que había que tenía que estar, supuestamente que había un resupply, no estaba y pues pené mucho con hambre y tuve una aventura. Pero el sitio yo creo que más sufrí fue en el primer viaje Espera un momento, pues Carlos Sí. quería, por eso Sí, subí, sí. quería poner Ahora. una foto para, para ver la Vale, cara, si se para puede, ilustrar bueno, un poco. es, Sí, es sí, un selfie muy malo de 2011. No sé si se ese verá. del escritorio no Sí, es. no se ponga. Si no, subo, Simone. Es una foto de 2011, mi primer viaje por Yo no Europa, subo. 2.700 kilómetros que hice. Bueno, ya estaba. Mi idea era recorrer un poco las ciudades de Europa así más famosas y luego cruzar Alpes. Y empecé cruzando Alpes por la ruta de los grandes Alpes y bueno, más o menos reglada, ¿no? Empecé en Innsbruck y bueno, fui subiendo los más míticos, ¿no? Stelvio, Gavia, Mortirolo y este era Sustenpass, creo que es el puerto, no, es el Sustenpass, creo que es el donde me pilló la lluvia y bajé Mortirolo, ya tenía lluvia y joder, era como las 10 de la mañana, 11, y digo, no va a parar tan pronto. Y digo, vamos a seguir. Y claro, empecé a subir, veía en una parada de autobús gente refugiada, unos allí con alforjeros. Y yo, si voy bien, digo, tiro para arriba, ¿no? Que tampoco ya parará. Y claro, llovía, pero llovía fuerte, yo iba subiendo, cota 2000, iba subiendo, 4 grados. Y yo, esto pinta muy turbio, pero es que tampoco puedo parar. Y claro, estaba en una vicisitud muy chunga de decir, ¿cómo me paro aquí con la que está lloviendo y son las 11 o las 12, no sé qué horas serían? O seguir. Y cada vez iba más agobiado y seguía subiendo el puerto y no acababa nunca. Creo que tenía 2.280. Bueno, no sé si se ve la foto, se pondrá ahí. Pues ahí mismo. Y claro, llegaba un momento que empezaba a beber agua-nieve, no veía el final del puerto y digo, es que no puedo parar. Digo, o doy la vuelta o... Y esa sensación de incapacidad total, de ir, ya iba vacío de 2 semanas de ruta y un agobio supremo, o sea, iba a decir, muero aquí, o sea, no tengo nada que hacer, casi no veía tráfico, lleva toda la ropa puesta, el chubasquero, todo, y voy subiendo, estoy tiritando y voy subiendo, y la cota de nieve justo al ras, y no llegaba nunca al puerto, y digo, o sea, estoy haciendo aquí el Canelo yo solo, en medio de la nada, y fue, ya te digo, el momento de llegar a coronar y justo ya salió el sol y bueno, en esta foto igual no, pero yo lloré de la emoción de decir, por fin sale el sol, o sea, tengo una opción de salir vivo de aquí. Pensaba que no salía, o sea, un agobio brutal. Y por suerte, ya digo, se aparecía ahí la Virgen o algo porque salió el sol, la bajada seca, o sea, fue una cosa que ni sé cómo. Bajé y, con tiritona y tal, pero lo recuerdo súper marcado de decir que al límite he ido, ¿no? Y para mí fue la vez que más recuerdo así de pasar frío y una sensación muy tonta, porque al final yo mismo me he expuesto a estar ahí, ¿no? Que debería haber parado en el valle y pues eso, y yo solo, ¿no? Que no es ni una carrera ni nada. Y fue la vez que peor pasé. Y bueno, junto a esta también te he pasado otra foto que no sé si puedo poner o comentar, ¿no? Que durante Transcontinental, esa es la vez que más miedo he pasado y con diferencia en la bici. Y es que en Transcontinental, bueno, cruzando era desde Gerardsbergen hasta Turquía. Y pasábamos por Bosnia, Kosovo y bajamos hacia Macedonia. Y yo iba segundo y paré justo antes de pasar la frontera a Macedonia en una gasolinera a cenar y se puso a llover. Una tormenta de verano y yo digo, guau, tormenta, digo, pues aprovecho después de cenar, me viene casi hasta bien. Estuve hablando con el de la gasolinera y me quedé ahí a dormir un rato. Digo, pues duermo una hora y sigo, a ver qué tal. Venía Nils Phillips por detrás y cuando me despierto veo que ha pasado. Y digo, no puede ser que haya pasado, digo, si está lloviendo.
muy rayado. Miro el parte del tiempo, tormentas, y digo, pues estaban tormentas, pero no parecía que lloviese tanto, ¿no? Y yo digo, no puede ser. Digo, bueno, pues igual es una tormenta y el tío sigo. Y veo que seguía y como 30 kilómetros por delante. Y digo, joder, llevo aquí 2 horas parado, este tío me ha pasado. Y digo, pues nada, cogí lubricante de cadena de lluvia, me puse todo lo que tenía de ropa y tiré a afrontar la noche con una tormenta bastante intensa. Y esa noche lo pasé también como el culo, no veía nada. Ya llevaba 4 días, 5 días de prueba o 6, 5 y pico, 6. No veía nada, una lluvia de la hostia. O sea, pocas veces en la vida me ha llovido tanto, de noche, había piedras. Me recuerdo a las 12:30, 1 de la mañana, ver un coche boca abajo. O sea, una cosa de locos. Pero claro, ya vas con una sensación, bueno, entre la adrenalina de la carrera, un poco que vas tocado mentalmente y tal. Entonces no eres consciente, ¿no? de los límites o los riesgos que tomé esa noche, porque no era 100% consciente, si no, no me hubiese metido en ese jardín. La foto que me comentaba, no la vi, la Vale. acabo de ver ahora, pero bueno, las fotos son, si recuerdan la riada de Tenerife, pues básicamente igual, vamos. Es que esa Los noche coches uno murieron 8 encima del personas en otro. Macedonia Sí, y fue un drama. O sea, salió en las noticias y la organización estaba preocupada porque nos vio pasar durante la tormenta y bueno, fue bastante tocho. Entonces, no lo recuerdo tan mal, ¿no? Tan marcado como en Alpes, ¿no? Que es una historia como más bonita. Esta, pues, un desenlace es como más turbio y ya te digo, lo recuerdo no tan marcado, ¿no? Pues al final vas a una situación un poco más forzada y bueno, pues no pasó nada, pero también iba pensando, digo, aquí pillaba piedras, o sea, había como 10 centímetros de agua por casi toda la carretera, regueros de ríos, tramos de pavé que estaban inundados. Fue caótico, lo recuerdo así como vago porque es como un sueño. sí, yo me imagino, Fueron te 2 acabo horas de y... imaginar subiendo por la Rambla mientras teníamos la riada hacia abajo, más o Pero eso menos. sí que pues, es parte, ¿no? Al final cuando compites estás mucho más expuesto a los medios, es una de las cosas que tienes, ¿no? Pues como comentaba Matt en el Teide, pues si te llueve o hace frío y se corta, pues ¿qué pasa? Pues o eres gilipollas y subes o esperas, ¿no? Y bueno, también en Gran Guanche pasó, ¿no? Que gente subió y tuvo sus problemas. Al final es una cota 2000 y pico, es clima de alta montaña, te puedes quedar tirado y pues eso, el llevar una manta térmica y ser un poco consciente, ¿no? Dónde te metes y cuáles son tus límites y tus posibilidades, ¿no? De afrontar una noche con 0 grados, donde te puede llover, te puede nevar, pues eso, pues saber cuáles son los límites y tener cabeza, ¿no? Yo en mi primer viaje no tenía cabeza y pues no sé, pues confié en que era una tormenta de verano y pues tuve suerte, pero claro, fui muy consciente y bueno, en Transcontinental lo mismo, ¿no? Pues al final estás un poco enajenado de la prueba, vas con adrenalina, la presión de pues luchar la posición, etcétera, y al final pues te dejas llevar. Pero vamos, que serían cosas a evitar, ¿no? No es como lo de la noche, el forzar el sueño, etcétera, que son situaciones muy, muy llevadas al extremo. Pues nada, gracias a los tres por habernos hablado sobre ultraciclismo, sobre vuestras pruebas y bueno, y por este ratito final contándonos esto. Y nada, gracias a la Guere, que antes se me olvidó nombrarlo cuando di las gracias, y también al Festival de la Flow, que nos ayudó un poquitito a darle un poco de cabida a esta jornada. Y ahora lo que vamos a hacer es media horita de documentales. Vamos a ver primero un resumen de lo que fue... Bueno, vamos a ver en imágenes lo que hemos hablado durante esta hora y cuarto que más o menos ha durado la charla. Empezando por un resumen de la Transibérica del año pasado. Luego lo que va a ser la nueva prueba de Transibérica, que es Basajaún, que siempre digo Basajuan. Y luego, para finalizar, pues vamos a ver el mini documental que se ha montado más de la Gran Guanche Gravel, ¿vale? Los tres pues será media horita, así que nada, gracias y ya. Y después cuando terminemos, pues... Nada, por nuestra parte, solo daros las gracias a vosotros en nombre de Transibérica por la invitación y a todo este público canario que tenemos hoy aquí, porque la verdad a cualquier sitio que vamos
tanto el año pasado que ya vinimos y nos tratan siempre genial y bueno, pues, un placer, encantado de estar aquí, tanto yo como Carlos. Y eso, que nada, que gracias a todos. Cuando terminen los docus, pues igual bajamos al hall de Laguere o al bar de aquí al lado. Hay uno abajo que es el Travel Bar, que no sé si estará abierto, pero si no aquí enfrente, si tal, y nos tomamos alguito si quieren. Lo dice para que vayan cogiendo sitio, ¿no? Ahora, Claro, por si acaso. Pero bueno, que eso, sí, más que nada para hacer un poquitito de charla. Sí, hasta luego. No. Pues vamos. Bueno, que coste, se suponía que venía, tenemos un jueguecito en el Tropela y se suponía que el chico que ganó los botellines de los My Bike iba a venir porque es de aquí de Tenerife, no ha venido, o sea que bueno, no los vamos a dar aquí, pero pero, pero los habíamos traído, ¿eh? Y también tenemos el Durum que damos a final de temporada, es el Durum de Cordel, que nos lo cede el amigo Dani. Así que bueno, que conste que ya nosotros lo tenemos y ya saben, seguiremos haciendo más sorteitos a raíz del juego del Tropela y bueno, que se animen y que se apunten. Nada, muchísimas gracias. Y gracias a todos los que nos han estado viendo en el streaming y nos verán en diferido.